útil para todo. La Biblia sirve para todo, sirve para atender todas las necesidades de la vida. Esa vida que en ocasiones se nos hace muy conflictiva. ¿Cuántos honestamente con frecuencia enfrentan conflictos? En el hogar, en el trabajo, en la calle, en el transporte público, en el barrio. ¿Cuántos enfrentan con frecuencia conflictos? ¿Lo hacen? ¿Sí? Los conflictos son comunes en la vida. Es fácil encontrar personas con las que no estamos de acuerdo. Es muy fácil encontrar personas con las que no estamos de acuerdo, y hay personas que parece que instintivamente como que no sé, como que chocaran o tuvieran muchos roces. ¿Le ha pasado que hay personas que con mayor frecuencia tienen roces? Sí, y se cuenta que la otra vez salió un hombre, salió corriendo, ese tipo desesperado, a buscar a los de la defensa civil. Estaba en una región, en una zona rural, se fue buscando a los de la defensa civil porque a su esposa se la había llevado la corriente del río. Este hombre sale corriendo: por favor, ayúdenme, por favor, saquen a mi esposa, miren, vayan, búsquela allá arriba, que se la llevó la corriente del río. Les decía: pero rápido. Y si quedan pensando los rescatistas, dicen: no, pero no entiendo, pero es que el río va hacia abajo, porque él nos dice que la busquemos río arriba, la corriente va hacia abajo. Mire, es que a ella le encantaba llevar la contraria. Yo sé por qué se lo digo, busquen arriba, porque a ella le encantaba llevar la contraria. Hay gente así, ¿no?, que le encanta llevar la contraria, gente que le gusta tener pleitos solo por el placer de ver emberracado al otro, ver que le está sacando la piedra al otro. La única manera de no enfrentar conflictos, ¿sabe cuál es? Vivir solo. Y ni así, ni viviendo solo, porque lo más probable es que viviendo solo, después del tiempo usted empieza a tener un conflicto con usted mismo. Y el tema de los conflictos es inherente a todas las áreas de la vida, a todas las áreas de la vida, incluso dentro de la iglesia. ¿Sí? Y de hecho, como les digo, la única manera de usted no enfrentar conflictos es viviendo solo, y ni aún así. Se cuenta también que la otra vez encontraron un hombre cristiano que quedó naufragando y se radicó en una isla. En medio del naufragio, pues llegó a una isla desierta, a una pequeña isla, y el tipo lo vinieron a encontrar después de 4 años. Que menos mal que en la isla había poco y había ciertas cosas como para medio sostenerse, y por ahí medio pescaba, y con eso se sostuvo durante cerca de 4 años. Y cuando llegaron los rescatistas, lo vieron porque vieron humo que quemaba el tipo. Llegaron allá y vieron entonces una chocita, vieron 3 chozas. Una chocita pequeña, una chocita más grande, ¿sí?, y otra chocita también grande allá, pero abandonada. ¿Sí? Y entonces le preguntaron: venga, ¿y eso qué? No, esa es mi casa. Cuando miraron la chocita más pequeña: esa es mi casa. Y yo armé para vivir. Y eso grande que tiene ahí, eso que tiene esos palos ahí como una cruz, dice: no, esa es la iglesia donde yo voy los domingos, porque yo soy cristiano. Ya pues, vivía solo. Y esa choza que está allá como abandonada y también tiene como una cruz, esa es la iglesia donde yo iba. Pero me agarré y no volví allá. Hasta solo conseguía con quién pelear. Los conflictos son inherentes a todos los aspectos de la vida, y por eso es necesario que aprendamos a resolverlos. Y esta verdad nos tiene que quedar grabada en esta noche. Debemos resolver nuestros conflictos. Debemos resolver nuestros conflictos. ¿Sí? Así que anime a su hermano esta tarde y le pon la cambie, por favor. Cambie, por favor, para que resolvamos nuestros conflictos.
Y de esto precisamente lo que quiero hablarles en esta tarde, cómo resolver conflictos. Cómo resolver conflictos a la manera del Señor. Y como les digo, todos los escenarios de la vida están abiertos a los conflictos, incluyendo la iglesia. Por eso es que vamos a tomar las lecciones de la iglesia apostólica. Vamos a tomar las lecciones de la iglesia apostólica, vamos a aprender de ellos cómo lo resolvían ellos, para que nosotros también podamos resolverlos el día de hoy. Y no hace mucho, así como 1 o 2 semanas atrás, estábamos viendo conflictos en la iglesia. ¿Recuerdan? El conflicto que había entre las viudas y la murmuración, porque las viudas de habla griega estaban siendo desatendidas en la repartición de los alimentos. Y hubo un roce, y hubo un conflicto. Pero como era de esperarse, ese no fue el último conflicto en la iglesia. Hubieron más problemas. Por eso, quisiera que me acompañaran por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 15. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, vamos a estar viendo otro conflicto dentro de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Ahora, pero ¿cómo fue este conflicto? Ahora, ¿de qué se trató este agarrón? Resulta que, como sabemos, la iglesia ya venía creciendo, la iglesia venía expandiéndose. La iglesia de Jerusalén empezó a perder cierto protagonismo, y la iglesia que empezó a ganar mayor protagonismo fue la iglesia en Antioquía, en Siria. En la iglesia de Antioquía habían 2 líderes prominentes dentro del barrio, dentro del amplio grupo de líderes. Estaba el apóstol Pablo y Bernabé, eran líderes en Antioquía. Y esta fue la primera iglesia que oficialmente comisionó a unos líderes de la iglesia a que fueran un viaje misionero. Ellos enviaron a Pablo y a Bernabé, ellos salieron a predicar, se fueron a su primer viaje misionero. Y mientras ellos andaban en su romería predicando la palabra de Dios, al regresar a Antioquía, se encontraron con la siguiente situación. Miremos el capítulo 15, versículos 1 y 2. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Subieran a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Amén. Había un problema serio. El problema era tan serio que el riesgo que tenía la iglesia era de dividirse. Recordemos que las iglesias tienen una conformación mixta. Estaban conformados por comunidades judías y comunidades gentiles. De hecho, la estrategia que generalmente utilizaba el apóstol Pablo cuando llegaba a una ciudad era el primer lugar a donde él llegaba a predicar era la sinagoga. A la sinagoga judía. Ahí llegaba a predicar. Es decir, que las primeras personas que se añadían eran los judíos. Y junto a ellos se iban añadiendo los gentiles, los nativos de aquel lugar. Entonces la iglesia tenía una conformación mixta, y debido a esto la iglesia corría el grave peligro de dividirse entre judíos y gentiles. Entonces se ven obligados a subir a Jerusalén, ir, reunirse con los líderes a discutir el asunto. Se reúnen los líderes de la iglesia, reciben a Pablo, reciben a Bernabé, reciben a los hermanos que venían de la iglesia de Antioquía, se reúnen junto con la iglesia, se reúnen los apóstoles, los líderes de la iglesia de Jerusalén, y empiezan a discutir el asunto. Y una vez que llegan a un consenso, le envían de vuelta una carta a la iglesia de Antioquía
la cual decía lo que habían resuelto los líderes de la iglesia. Y a través de esta carta nosotros podemos ver por lo menos 3 pautas que nos van a enseñar a nosotros cómo también podemos resolver conflictos. Vayamos a la lectura de la carta, miremos cómo continúa la historia. Capítulo 15, versículos 22 al 29. Miremos cómo se desarrolla la historia. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, para que quedara claro que no era Judas Iscariote. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Amén y amén. Y aquí está la carta que le enviaron de respuesta los hermanos de Jerusalén a los hermanos de Antioquía. Y en esta carta nosotros podemos encontrar, como les digo, esas 3 pautas que nos van a ayudar a resolver nuestros conflictos. Y la primera de ellas es que para resolver conflictos necesitamos, en primer lugar, esclarecer la situación. Si queremos resolver conflictos, lo primero que necesitamos hacer es esclarecer la situación. Y eso es lo que están haciendo estos apóstoles a través de esta carta. Miren el versículo 24, dice: nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Es decir, los apóstoles les estaban dejando claro: mire, las personas que les hablaron a ustedes no estaban autorizadas. Es decir, mis hermanos, tranquilos, todo ha sido un malentendido. Les dejaron claro cuál era la situación. Todo ha sido un malentendido. Esta fue la respuesta a la iglesia. Esta fue la carta que ellos le enviaron como respuesta a la iglesia. Pero los apóstoles previamente se habían reunido ellos para esclarecer entre ellos la situación y definir cuál era la verdad. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo esclarecieron la situación? En primer lugar, escucharon a las dos partes. Escucharon a los unos y escucharon a los otros. Miren lo que dice este capítulo en el versículo 5. Versículo 5. Entonces con la asamblea reunida, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron estos creyentes: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan a la ley de Moisés. Recordemos que los fariseos empezaron a convertirse al Señor. Aquellos que tanto criticaban a los apóstoles, aquellos que les echaban rejos, fariseos y sacerdotes, varios de ellos se estaban convirtiendo, pero estos estaban diciendo que tenían que seguir la ley de Moisés y tenían que circuncidarse. Los escucharon a ellos primero. Después escucharon al apóstol Pedro,
quien hizo su intervención, dando su opinión. Después de eso, escucharon a la otra parte, escucharon a Pablo y a Bernabé. Dice el versículo 12: toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y aquí vemos un principio muy importante para la resolución de conflictos. Y es que sin escuchar no se resuelve nada. Sin escuchar no se resuelve nada. El problema de algunos que viven problemados con el uno y con el otro es que muchas veces se anticipan a juzgar y se anticipan a tomar decisiones y se montan en unas películas sin haber escuchado al otro, sin haber escuchado de qué se trataba. Amados, lo que nos deja claro la palabra es que si queremos resolver conflictos necesitamos tomarnos el tiempo de escuchar a la otra parte y escuchar a la otra persona. Escúchelo. No es que a mí me dijeron, es que a mí me contaron. Bueno, sí, está bien, listo. Esa es como la primera alerta, la primera información que usted tiene. Ahora escúchelo a él o escúchelo a ella. ¿Qué es lo que él mismo tiene para decir? Escuchen a las dos partes. ¿Sí? Recuerdo, estuvimos esta semana en reunión de parqueaderos en el conjunto donde vivo y había un alegato porque una hermana, ¿sí? Porque una vecina le rompió la moto a otra vecina, ¿sí? No le prendía la moto, la mantuvo acelerada, la bajó del burro, le cogió vuelo y le pegó a la moto de la otra. Entonces, la vecina se fue, dijo: no, yo cuadro con la vecina, ¿cierto? Yo la llamo, pero ella se fue a trabajar. Cuando bajó la otra, iba para una reunión importante y tenía que llegar súper temprano, y cuando ve la moto sin espejo, yo no puedo circular así porque me parca, ¿sí? Corro el riesgo de que me saquen un paro. Se arranca el alegato y la versión era: bueno, esta señora llama a la administración, la administradora no estaba, esto fue temprano en la mañana, ella entra a las 11 de la mañana, la administradora no le contesta, como la administradora no le contesta, va y busca una vecina del consejo de administración. Y la versión de la vecina del consejo de administración es que ella fue a pedirle plata que le arreglara el problema. Esa fue la versión que dio la señora del consejo de administración. Pero la versión de la otra, de la que le dañaron la moto, yo nunca fui a pedirle plata. Yo solamente quería notificarla para que ella le informara a la administradora, porque necesitaba ir a resolver cómo hacía para irme a trabajar esa mañana. ¿Sí? Pero mira cómo la versión de una es que ella vino a pedirme plata. Lo cierto es que se agarraron, se trataron feísimo, se trataron horrible. Pero mira la necesidad de escuchar, porque todos los que estábamos ahí reunidos teníamos la primera versión, que era que la señora había ido a pedirle plata para que, yo no fui a pedirle plata, yo solamente fui a notificarle, hable con la administradora porque yo necesito ir a ver qué hago. Entonces, amados, el punto es este: necesitamos escuchar a las dos partes. Sin escuchar, sin haber escuchado, no se resuelve nada. Otro principio que nos dejan ver los apóstoles acá, en la forma como trataron esto, es que siempre mantuvieron un trato cordial. Si usted lee el texto, lee el capítulo, cuando llegaron Pablo y Bernabé, los abrazaron, los recibieron con cordialidad, los amaron. Ellos se están dirigiendo a los de Antioquía como nuestros amados hermanos, nuestros queridos Pablo y Bernabé también, que están con ustedes. Ellos siempre mantuvieron un trato cordial. No lo recibieron: no es que allá vienen los gentiles. No, lo recibieron de la mejor manera. Y lo más importante es que estos hermanos esclarecieron todo como buenos pentecostales, juzgaron de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la palabra. Juzgaron la situación de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la palabra. Dice el versículo 13 al versículo 15. Después de haberlos escuchado, cuando terminaron, Jacobo, líder de la iglesia, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger dentro de los gentiles un pueblo que honrara de su nombre, un pueblo para honra de su nombre.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Y ahí empieza a citar las palabras del profeta Oseas. ¿Sí? Es decir, lo que está pasando, el hecho de que los gentiles sean pueblo de Dios y que Dios haya adquirido a los gentiles, eso concuerda perfectamente con lo que dicen los profetas. Entonces, ¿cómo establecieron ellos lo que era correcto? En base a la experiencia de Simón Pedro, porque Simón Pedro había dicho, mire, es que ¿cómo les vamos a poner una carga a ellos que nosotros mismos no hemos podido llevar? Cuando Dios ya nos dejó claro que también es Dios de los gentiles. Porque es que cuando yo empecé a predicarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos igualito que sobre nosotros. Y ellos no se habían circuncidado. Ahí Pedro les contó su experiencia. Entonces Jacobo analiza la experiencia de Pedro y analiza lo que dice la Escritura y dice, sí, mira, es que esto es lo que dice el profeta Oseas. Que Dios va a llamar a un pueblo de todas las naciones de la tierra, que no somos solo nosotros los judíos, el pueblo escogido de Dios. Entonces él contrasta la experiencia, contrasta contra la Escritura, ¿sí? Y ahí esclarecen lo que es correcto. De esto se trata, esta primera pauta, de esclarecer el asunto. Se trata de definir quién tiene la razón de acuerdo a lo que Dios dice. Porque es que Dios quien establece el estándar respecto a lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque cada uno tiene su versión y cada uno pues busca sus intereses y tiene su propia verdad. Pero la verdad de lo que es correcto o incorrecto, quien tiene o no tiene la razón, la establece es el propio Dios. Entonces la clave no está en qué opina el uno o en qué opina el otro. La clave es qué opina Dios respecto a esa situación. ¿Sí? Y en ese caso, en esta situación, estaba claro que eran Pablo y Bernabé quienes tenían la razón. Eran Pablo y Bernabé quienes tenían la razón. Sin embargo, para resolver ese conflicto con los de Jerusalén y los de Antioquía, los apóstoles no dejaron sin ninguna responsabilidad a los hermanos de Antioquía. Ellos le asignaron en ese conflicto una responsabilidad a los hermanos de la iglesia gentil. Ellos iban a tener que asumir sus propios compromisos. Por eso dice el versículo 28 y el versículo 29. Dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a los hermanos de Antioquía? Dice, hermanos, tranquilos, ustedes no van a tener que circuncidarse. No van a tener que circuncidarse, es lo que le estaban diciendo. Pero con esto que les estaban diciendo, absténganse de comer sangre, absténganse de inmoralidad sexual, absténganse de comer animal estrangulado, absténganse de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué les estaban diciendo? ¿Que iban a tener que guardar otro tipo de leyes para poder ser salvos? No. Los apóstoles tenían claro que ningún rito ni ninguna ceremonia salva a nadie. Ningún rito, ninguna ceremonia salva a nadie. Ningún rito, así sea cristiano, salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. La cena del Señor no salva a nadie. El matrimonio no salva a nadie. ¿Sí? Los apóstoles no estaban imponiendo un nuevo legalismo. Los apóstoles no estaban imponiendo otras leyes. Porque algunos leen hoy en día, y hasta el día de hoy esto se presta para confusión, dice, sí, pastor, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que uno no debe comer morcilla, no debe comer chanfaina, no debe comer chicharrón, no debe comer esas cosas. No, eso está mal, porque es que el Nuevo Testamento lo prohíbe. Vean, los apóstoles lo prohibieron. Pero no se trata de esto, amados.
Miren lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16. El propio apóstol Pablo hablando del tema de la dieta. Sí, porque es que hasta el día de hoy, algunos, y he visto hermanos en controversia por eso, venga, pero usted, ¿por qué come morcilla? ¿Por qué no coma eso? No dice que eso es pecado, dice, así dice el apóstol Pablo, según carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Así que nadie los juzga a ustedes por lo que comen o por lo que beben. Nadie los juzgue. O con respecto a los días de fiesta religiosa, el día de descanso es el Shabbat, es el sábado. Se debe guardar el sábado. ¿Se recuerdan nuestros hermanos adventistas del séptimo día? Ellos hacen culto el día como hoy porque dice su día sagrado es el día sábado. Nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben. O con respecto a días de fiesta religiosa, de una nueva o día de reposo, que nadie los juzgue respecto a eso. Y si usted lee el resto del capítulo, dice, mire, todo eso tiene mucha apariencia de piedad, pero no sirve para nada contra los apetitos de la carne. No sirve de nada contra los apetitos de la carne, es lo que complementa a Pablo en su argumento. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto tiene mucho énfasis. ¿Por qué la iglesia no debe limitarse en cuanto a comida o bebida? ¿O por qué no debería hacerlo? Porque esto tiene un énfasis misional. Recordemos que nuestro Señor cuando envió, Él mismo, cuando envió los 12 apóstoles de 12 en 2 a predicar el Evangelio, les dijo, mire, vayan de casa en casa y reciban lo que les den, coman lo que les den. Y en muchas culturas gentiles se comen cosas que no son comestibles para los judíos. Y recuerdo mucho una experiencia misionera que creo que se les había comentado, unos grupos, unos hermanos bautistas evangelizando en Etiopía, en una de las zonas más áridas del mundo, en una zona que es desértica. Llegan estos misioneros a evangelizar a una tribu de estos indígenas ahí en Etiopía, estos, aborígenes etíopes. No hay agua. ¿Saben a qué se dedica esta gente? A la cría de cabras. Es su mayor recurso. A la cría de cabras. Es una situación similar como en La Guajira. Ellos se dedican a la cría de cabras. El clima es muy árido. Como el agua es tan escasa, ¿saben cómo se hidrata esta gente? Tienen una flecha especial. Ellos hacen unas flechas especiales para herir a las cabras sin matarlas. Entonces cogen una cabrita, la ponen ahí quieta, les cubren la yugular, acá, cogen con un arco, le tiran el flechazo, eso le hace una herida a la cabrita y empieza a botar sangre, a emanar sangre, y ellos llegan y ponen sus vasos. Y con eso se hidratan, porque no hay agua. Después hacen un lodo con una arcilla especial, ¿sí? que hay en la región, y con eso cubren la herida de la cabrita. Y al otro día, cogen otra cabrita diferente mientras esta cabrita sana. Esta es una situación extrema porque ellos no tienen cómo hidratarse, el agua es demasiado escasa. Mira el regalo que tenemos nosotros acá en Colombia, de ir uno al grifo todos los días y decir voy a hacer un tinto, hacer una aguapanela, y no tenemos ningún problema, y nos quejamos muchas veces. Ya se renegamos que Dios no es bueno por nosotros. Pues en un escenario de misiones, ¿qué hace este misionero? ¿Se deja morir de sed? El tipo se está deshidratando. Dice, no, reciba lo que le den. Nadie los juzgue en cuanto a comida, en cuanto a bebida. Imagínate cuando empezaron allá a llegar los primeros a las regiones asiáticas donde comen reptiles. Hasta el día de hoy en los países asiáticos comen reptiles, ¿cierto? Comen lagartos, comen culebra, comen eso. Si guardáramos la dieta judía, entonces ¿qué hago? ¿Me muero de hambre allá? Pero como eso no, eso hace parte del intercambio cultural. Eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Me hice gentil para ganar a los gentiles. Es ese compartir cultural con la intención de ganar al otro para Cristo. Por eso no debemos nosotros tener esos preconceptos en nuestra mente, si es que está prohibido que coma esto o está prohibido aquello otro. Sí, la Biblia lo está diciendo acá en este texto. Pero entonces, ¿por qué esas prohibiciones dietéticas no continúan vigentes para nosotros?
no están vigentes. ¿Qué sí continúa vigente? La prohibición en cuanto a la inmoralidad sexual. Eso sí continúa vigente porque hace parte de los 10 mandamientos. No adulterarás. Eso sí aplica para todas las épocas, la prohibición. Pero al fin de cuentas, entonces, ¿por qué les prohibieron estas cosas? ¿Por qué? Porque comer carne sacrificada a los ídolos era muy común entre las comunidades gentiles. Recordemos que ellos vivían en países que eran idólatras. Entonces muchas veces se presentaban sacrificios a la diosa Astarte, a la diosa Astarte, al dios fulano de tal, al dios Zeus, al que sea. Sacrificaban esos animales y los dejaban ahí. Entonces, para que esa carne no se perdiera, la vendían, y la vendían más barata. Pues como era una carne más barata, entonces, como hoy no tengo para comprar churrasco, me compro una librita de espina. No puedo comprar pechuga, me compro una libra de menudencias, me compro unas alas. No puedo para comprar carne común y corriente, compro carne sacrificada a los ídolos, porque era una carne más barata, ¿sí? Pero entonces cuando el judío veía eso, dice: ¿usted qué hace comiendo esa carne que ya le sacrificaron a un dios pagano? ¿Cómo se le ocurre? Si usted es cristiano, usted es creyente. Sí, eso fue por un sacrificio a los demonios. Los gentiles no tenían problema en comer carne, sangre, comer animal que moría estrangulado o ahogado. Ellos no tenían problema con eso. No tenían ningún problema con ello. ¿Sí? Entonces, como la iglesia iba a seguir teniendo una conformación mixta, porque la iglesia se iba a conformar de judíos y de gentiles, esto es lo que dice el apóstol Lucas en el versículo 21. El argumento que Jacobo está dándoles para generar estas prohibiciones es lo siguiente: versículo 21 dice: en efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad, es que en cada ciudad, en cada región, Moisés ha tenido quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Y de la inmoralidad sexual bien harán ustedes si evitan estas cosas. ¿Sí? No, eso no es parte del versículo. El 15, versículo 21. Lo que pasa es que Lucas escribe el libro de los Hechos. Él es el autor del libro el libro de los Hechos. ¿Sí? Lucas lo está poniendo de esta manera. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en toda ciudad, en cada ciudad, quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. El punto es el siguiente, amados. La iglesia va a seguir creciendo. En cada ciudad van a llegar judíos y van a llegar gentiles, porque es que en cada ciudad se predica la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, a ustedes los gentiles no los vamos a obligar a asumir las costumbres judías, pero ustedes, gentiles, no deben tomar actitudes que ofendan la cultura judía. Ahí está el segundo principio para la resolución de conflictos, y es que debemos evitar las actitudes que ofenden al otro. ¿Queremos resolver conflictos? Necesitamos evitar las actitudes que ofenden al otro. ¿Por qué se les prohibió a los hermanos de la iglesia de Antioquía comer carne, comer estrangulado, la inmoralidad sexual y animal ahogado? ¿Por qué se les prohibió? Porque esto era ofensivo para los judíos. Entonces se va a prestarles para problemas. Entonces, ni ustedes se van a tener que circuncidar como lo hacen los judíos, pero ustedes me hacen el favor y tampoco hagan algo que pueda ofender a la cultura judía, porque juntos tienen que convivir en la misma iglesia. Pues amados, ¿por qué hay muchos conflictos que no se resuelven? Porque muchos no hacen nada para evitar ofender al otro. Yo soy así de malas. Y lo escuchó una la vicepresidenta: no, es que la platica le digo, pero es de malas. ¿Cierto? Hermanas, yo soy así, mi Dios me hizo así, ¿y qué?
¿Y qué va a hacer? Se ha encontrado que hacer. Entonces, amados, así no se resuelve nada. Tenemos que evitar tomar actitudes que ofenden al otro. Si usted ya sabe que al otro eso no le gusta, si usted ya sabe que al otro eso le saca la piedra, no lo haga, evite hacerlo. Hermanos varones, si usted ya sabe que hay conflicto cuando apuntamos por fuera, busquemos apuntar por dentro en esa etapa. Si su esposa le ha reclamado porque usted se suena con la mano, no se suene con la mano. La idea es, amados, que consideremos al otro. Consideremos al otro. Por eso es que ahora sí Pablo, en cuanto a la comida, mira lo que él dice, 1 Corintios 8:13. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Los hermanos, es decir, ellos pecaban al comer comida con sangre, no es que pecaran, pero por no ofender al hermano, por no tener conflicto con el hermano y por no herir la fe del otro, no la comían. No porque para él mismo fuera pecado. Necesitamos, como creyentes, evitar actitudes que pueden ofender o que pueden hacer caer al otro. Ejemplo, mira, no, yo no bebo licor. Yo no bebo licor. Y hace muchísimos años, desde que conozco al Señor, no me emborracho. Yo no bebo licor. Pero soy completamente consciente de que si yo me tomo una cerveza, no estoy pecando. No peco con eso, ¿sí? Y con esto no estoy invitando a nadie a tomar licor ni a tomar cerveza, porque dependiendo del contexto, hay hermanos para los que tomarse una cerveza es pecado. Ejemplo, si usted tiene algún nuevo creyente o alguien que está caminando con el Señor, si usted tuvo problemas de alcoholismo, si usted estuvo atado por la cerveza, para usted tomarse una cerveza, para usted es pecado. Para usted es pecado, para mí no. Yo no tuve ese problema de alcoholismo. Yo no tengo ninguna necesidad de tomar cerveza. No me van a dar el fin de semana yendo a beber. Yo no bebo, no me gusta, no lo necesito. Pero el día que me bebo una cerveza, yo no peco. Pero imagínense, ¿qué pasaría? Yo sé que yo no peco, pero es decir, que en mi libertad, yo podría decir en cualquier momento tomarme una cerveza. En mi libertad cristiana. Pero imagínense donde pasan ustedes acá el fin de semana, bajen al Gran Plaza del Sueño, ¿sí? El fin de semana, el domingo me encuentran allá en una tablita, o bueno, en un lugar viendo el partido de Millonarios y con un águila, o con una cerveza, o con una poca. ¿Sabes qué van a decir? El pastor toma. Pues como el pastor toma, yo también puedo tomar. Y de pronto el pastor se está tomando una cerveza con el almuerzo, de pronto, ¿cierto? Está tomando una cerveza con el almuerzo, pero yo no lo hago porque si alguien me llega a ver, ¿qué decir? El pastor toma, yo también puedo tomar, y de pronto es un hermano que está dando sus primeros pasos en la fe y se va a descargar. Vuelve atrás. Entonces, por causa del cuidado al otro, no porque para mí sea pecado, no porque peque, no porque le esté condenando, sino por causa del cuidado al otro, yo no lo hago. A eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y es que, amados, al fin de cuentas, de esto se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de vivir un amor capaz de poner al otro en primer lugar. Vivir un amor capaz de poner al otro en primer lugar. Porque por eso son los conflictos. Porque siempre nos ponemos a nosotros en primer lugar. Por eso son los conflictos.
Ahora, ¿cuál fue la actitud de la iglesia cuando recibió la carta? Versículo 30 al 35. Dice, una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Entonces, ¿cuál fue la actitud de la iglesia cuando recibió la carta? La iglesia se alegró. Súper, no tenemos nosotros que circuncidarnos. Buenísimo. ¿Y qué más pasó? Judas y Silas se quedaron no para regañarlos, sino para animarlos, para fortalecerlos. Y después dice la escritura que ellos regresaron a Jerusalén. ¿Y qué más pasó? Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando la palabra de Dios y preparándose para su segundo viaje misionero. Es decir, cada quien se dedicó a lo suyo. Cada quien en su labor, los que estaban predicando, predicar, otros tenían que regresar. Y es que, amados, la tercera pauta para resolver conflictos es enfocarse en seguir adelante. Necesitamos enfocarnos en seguir adelante. Si las cosas ya se pusieron en claro, si nos hemos comprometido mutuamente a respetarnos y a evitar ofendernos, ¿qué queda? Seguir adelante. Seguir adelante. Silas y Judas regresaron a Jerusalén. Bernabé y Silas, Pablo y Silas siguieron enseñando y preparándose para el segundo viaje misionero. ¿Y saben qué pasó con ellos? Volvieron a agarrarse. Tuvieron otro encuentro. Tuvieron otro conflicto. Porque usted va a leer ahí los siguientes versículos. Que Pablo y Bernabé discutieron porque Bernabé quería llevar a Marcos al viaje misionero. Y Pablo dijo, no, yo con ese no voy. Porque ese Marcos es un flojo. La vez pasada nos dejó botados allá en la mitad del primer viaje misionero. Chamena se devolvió. Esto es para valientes, esto es para machos. Y Marcos decía, no, y Bernabé, te pone otra oportunidad, muchacho, que siga. No. Yo necesito a gente comprometida y si no, pues no. Fue tan serio el altercado, ¿saben que en últimas que dijeron? Mira, hagamos una cosa. Bernabé, ¿usted quiere ir con Marcos? Y coja este camino. Váyase usted para China. Yo voy a hacer una cosa. Me gustó cómo predicaba Silas. Voy a invitar a Silas y voy a tomarlo para él conmigo al viaje, al segundo viaje misionero. Pablo se fue para un lado con Silas y Bernabé se fue para el otro lado con Marcos. Juntos en la misión. Cada uno a predicar la palabra. Cada uno siguió adelante y cada uno siguió su camino. Y lo que uno ve en el apóstol Pablo, que es quien más escribe, ¿sí? O quienes tenemos los textos en la Biblia, uno no ve que Pablo se quedó resentido. Ay, no es que ese Bernabé, claro, como vi los consentidos de Bernabé, no, él no quedó resentido, él no quedó quejándose. Cuando escribe la segunda carta a Timoteo, él habla bien de Marcos. Dice Timoteo, tráete a Marcos, porque Marcos le es muy útil para el ministerio. Eso quería entender, que Pablo tenía un corazón sanado. Es decir, no estoy de acuerdo, listo, no nos podemos poner de acuerdo, en esto. Pero seguimos adelante, tú sigues en la obra, yo sigo en la obra, seguimos adelante. No estuvimos de acuerdo en esto, pero nos quedamos eternamente peleados. No se quedaron peleados. ¿Por qué? Porque en medio de la discusión hubo perdón. Hubo una diferencia, sí, pero se perdonaron.
Entonces, en esto que el Espíritu Santo nos está enseñando en esta noche, esa es la pregunta: ¿por qué esta discusión con los judaizantes era tan importante para tener que llevarla a los líderes de la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué no pudieron arreglarla ellos en Antioquía, sino tuvieron que llevarla a donde los líderes en Jerusalén? Porque lo que estaba en juego era el evangelio como tal. La pregunta clave que quedó en el aire es: ¿qué se necesita para ser salvo? Esa es la pregunta clave. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Necesitamos creer en Jesús y además de eso hacer ciertas obras? ¿Necesitamos creer en Jesús y cumplir ciertos ritos y ceremonias para ser salvos? O sea, ¿necesito fe en Jesús y además de eso las obras? Esa es una discusión que hasta el día de hoy persiste. Porque aunque usted no lo crea, en el imaginario o en la conciencia de más del 80% de la iglesia piensa al día de hoy que necesita portarse bien para ir al cielo. La mayoría de la gente piensa hasta el día de hoy dentro de la iglesia: necesito portarme bien para ir al cielo. Y eso no es así. No necesitas portarte bien para ir al cielo. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10. Porque por gracia, no es porque ustedes son muy buenos, no es porque ustedes se portan muy bien, no, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y el versículo 9 es muy claro: no por obras, para que nadie se jacte. Ahí sigue el versículo 10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. Resumen: ¿debemos portarnos bien para ir al cielo? No, porque en cuaresima vez no necesitamos portarnos bien para ir al cielo. Entonces, ¿no debemos portarnos bien? Sí, debemos portarnos bien porque vamos para el cielo. Como vamos para el cielo, debemos portarnos bien. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa claridad que hicieron los apóstoles respecto a esta verdad del Evangelio, que no necesitamos los ritos, que no necesitamos las obras, que no necesitamos las ceremonias para ser salvos. Esa claridad del Evangelio, ese reconocer que hemos sido perdonados sin merecerlo, porque es que merecíamos el perdón de Dios. Claro que no lo merecíamos, pero fuimos perdonados sin merecerlo. Pero tener esa claridad respecto al significado del Evangelio nos debe llevar a perdonar a aquellos que no lo merecen. Porque es que nosotros fuimos perdonados sin merecerlo. Así nos perdonó Cristo a nosotros. Así nos perdonó el Señor a nosotros. El perdón de Dios es un perdón incondicional. Es decir, Cristo nos pone: es que si tú haces tal cosa, yo te perdono. Si tú empiezas a portarte bien, si tú haces esto, si tú cambias, yo te perdono. O si cumples tal penitencia, entonces yo te perdono. O si no, es que toca subir a Monserrate y arrodillamos un granito de maíz, ¿cierto? De rodillas, para que me perdone y pagar tal penitencia. Es que si tú haces esto, yo te perdono. No funciona así. ¿Sabes cuál es el único requisito que Cristo exige o pide para el perdón? Exige para el perdón. Es algo tan sencillo como dejar el orgullo y reconocer nuestra falta por medio de la confesión. Porque eso sí pide el Señor. Que si confesáramos
Si confesamos nuestros pecados serían perdonados. Si los confesamos. Es decir, que el único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Ese es el único pecado que Dios no perdona. Puede ser pecado moral, puede ser el tipo de pecado que quieras. El único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Entonces, amados, es necesario el perdón. Esta es la verdad del Evangelio. Que Dios perdona a gente que no lo merece. Y si nosotros no somos capaces de replicar ese perdón, no vamos a reconciliarnos y no vamos a resolver los conflictos. No los vamos a resolver. Entonces, por medio del Evangelio, Dios nos da ejemplo de cómo se obtiene la reconciliación. ¿Cómo se obtiene la reconciliación? Según el Evangelio que nos enseñó nuestro Señor. La reconciliación se obtiene al descargar la ira en otro, a no descargarla en el infractor. Porque por eso es que no hay resolución de conflictos y por eso es que no hay reconciliación. Porque me siento ofendido por el otro y lo que hago es descargar mi ira por el que me ofendió. Tú me ofendiste, entonces yo te ofendo también. ¿Sí? Tú me hiciste daño, entonces yo te hiero a ti también. Y descargo mi ira contra el ofensor. Pero esto no fue lo que hizo Cristo y lo que hizo el Señor para reconciliarnos con Él. Lo que hizo Dios para reconciliarnos con Él y restablecer y resolver este conflicto fue descargar su ira sobre otro. A esto se llama propiciación. Él descargó su ira sobre Jesús. La ira del castigo que debía venir sobre nosotros, que somos los descarados infractores, la descargó sobre otro. Para poder reconciliarnos, para no dañar a los infractores. Y así nosotros necesitamos llevar toda esa ira y sobre todo ese dolor, porque cuando nos hieren queda el dolor. Necesitamos deshacernos de ese dolor y cargarlo sobre otro. Y ese otro sigue siendo Jesús, aquel sobre quien debemos descargar toda la ira y todo el dolor por la ofensa que nos has hecho. Así que, amado, llévale ese dolor. Si tienes un conflicto sin resolver, porque te han herido, porque te ofendieron, porque estás en desacuerdo, llévale toda esa ira y llévale todo ese dolor a Cristo. Descansa en Él y sé libre esta tarde. ¿Para qué? Para que puedas enfocarte en seguir adelante. Necesitas ser libre de eso. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Este es el ejemplo de Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, nos lo manda, nos lo enseña y nos lo manda. Dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, resolvió el conflicto. Recordemos, éramos enemigos de Dios, estábamos de pelea con el Señor, pero a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Necesitamos reconciliarnos, hermanos. Tenemos este mensaje, este ministerio de la reconciliación. Estamos reconciliados y seguir adelante. Seguir nuestra misión, seguir nuestra tarea, seguir nuestro camino. Estos judíos no se quedaron enfrascados en ese conflicto. Lo resolvieron para adelante. Cumplir nuestro propósito de vida. Pero algunos no avanzan, algunos están estáticos, algunos no desarrollan su proceso de vida porque no han conseguido liberarse del dolor, no han conseguido perdonar, no han conseguido quitarse esa carga
Y por eso no consiguen seguir adelante. Y después a lo que nos mandó el Señor. Es que son heridas muy fuertes. Esta semana he escuchado el testimonio de uno de nuestros pastores que durante muchos años, o en repetidas ocasiones, en su niñez, siendo un varón, fue abusado sexualmente por un tío. Pasó repetidas ocasiones. Y cuando él tenía vergüenza de contar esto, pero esa charla de familia, en esas reuniones familiares, hablando con otros primos, resulta que el caso de él no era el único. Había por lo menos otros 5 o 6 que también habían sido abusados por el mismo tío. 5 o 6. Entonces, esto de no despertarse en él, porque hace como unos 4 o 5 años salió una noticia de que iban a liberar a Garavito. ¿Recuerdan? Cuando salió la noticia de que iban a liberar a Garavito, dice, yo no pude evitar sentir eso. Y yo sentí rabia. Y él ya era creyente, ya era ministro, ya era pastor, ya era ministro. Dice, pero sentí rabia y se volvió a revivir dentro de mi interior como ese odio hacia mi tío. Por causa, al ver esa noticia de que iban a soltar a este varón. Porque yo empecé a hacer memoria, empecé a recordar todos esos momentos, y volvió el dolor y volvió eso. Eso para mí fue terrible. Pero en una reunión de fin de año nos reunimos con mis primos y ahí salió la historia de que este también. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a denunciar a nuestro tío, vamos a denunciarlo y que lo cojan, que lo metan preso y ojalá que le metan cadena perpetua o castración química, bueno, en fin, todo eso. ¿Qué hacemos? Y él tomado en la misericordia del Señor, tomado por el Espíritu Santo, en reunión con todos ellos, con todos los familiares, los primos, los afectados, llama al tío, hace una videollamada, pone ahí altavoz, dice, tío, estoy aquí con fulano, con sultano, con tales y tales y tales y tales y tales, que fuimos abusados por ti, que tanto daño nos hiciste, y te quiero decir algo, que en nombre de ellos, y en nombre mío, y en nombre de Dios, te perdono. De parte nuestra, te perdonamos. Quítate esa carga de encima y sé libre. Y cuando este varón, ya anciano, ya viejo, escucha esto, se le quiebra la voz. Dice, por favor, perdónenme ustedes a mí. Porque esto mismo fue lo que me hicieron cuando yo era niño. Esto fue lo que me hicieron a mí cuando yo era niño. Perdónenme por favor ustedes a mí. Y esto fue tan restaurador. Esto fue tan restaurador para todos en general. Y poder soltar eso. Y poder liberarse de eso. Para poder seguir adelante. Para poder seguir adelante en la vida y poder soltar esa carga. Poder soltar esa carga. Esto solo lo hace el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice este mismo texto en el versículo 28, cuando los apóstoles envían la carta a la iglesia, esta carta que lo que está buscando es la unidad de la iglesia, mantener la unidad, la reconciliación de la iglesia, dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de las siguientes instrucciones, las que ya leímos. Es decir, el Espíritu Santo fue quien guió a los apóstoles a esta decisión. ¿Por qué? Porque Dios desea mantener la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia de judíos y gentiles. Yo quiero que convivan en armonía, ustedes que son tan diferentes, que convivan en armonía.
¿Por qué? Porque Dios desea que todos sean salvos, tanto judíos como gentiles. A diferencia de nosotros, que en ocasiones sentimos que quisiéramos que hay personas que no fueran, que no se salvaran, porque han hecho mucho daño, porque han sido terribles, han infligido mucho dolor. A veces en ese dolor y en esa ira queremos que quisiéramos cerrar el cielo para esas personas. Somos como Jonás. Como la bondad de Dios, saca lo peor del hombre. Porque es la bondad de Dios. Dios, yo no puedo creer que tú quieras salvar a esta gente que hace estas perversidades. Yo sabía que tú querías salvarlas y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque en el fondo había demasiado dolor por las heridas que los asirios le habían infligido a los judíos. Ellos abrían los vientres de las embarazadas, empalaban a sus víctimas, los arrastraban, los despellejaban, unas cosas horribles. No puedo creer que tú seas tan bueno para perdonarlos, porque yo no quisiera perdonarlos. Yo no quisiera perdonarlos. La bondad de Dios expone lo peor del corazón del hombre, expone lo peor de nuestro corazón. El Señor quiere que todos sean salvos. Quiere que todos, el Espíritu Santo quiere que todos sean salvos. Por eso, mis hermanos, hoy necesitamos soltar esa carga y ese dolor. Perdonar. Como lo hicieron Pablo, como lo hicieron Pablo y Bernabé, como lo hizo la iglesia, limó sus asperezas y para allá. Pero eso solo es posible si hay perdón. Solo es posible si el Evangelio se respeta. Si tenemos esa conciencia respecto al Evangelio, de que fuimos perdonados sin merecerlo, y que ese es el mismo perdón que nosotros necesitamos otorgar. Es exactamente el mismo. Por eso quisiera que guardara eso en su corazón, y es que para en la vida libres poder caminar, necesitamos como Cristo aprender a perdonar.